esta parte negativa de los paradigmas. El paradigma que nos está limitando, nos limita a conocer nuevas cosas, nos limita incluso hasta el conocimiento. Una persona que cree que lo sabe todo, pues de principio ya se está limitando a todo el conocimiento de otras personas, nuevas culturas. En un momento más les vamos a comentar algunas cuestiones que tienen mucho que ver con nuestras nacionalidades distintas y que nos dimos cuenta de todo esto, de nuestros paradigmas, nuestros modelos mentales, incluso nuestras costumbres, a raíz de estas charlas. Sí. Retomando el punto, necesitamos saber que tenemos paradigmas, que no tenemos la verdad absoluta, que hay otras opiniones para poder ser más abiertos y para poder tener mejor relación en muchísimos aspectos o en la mayoría de los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Bien, y esta vez le voy a dejar yo una tarea. Okay. Así no parece Ari la mala de la película. Nos gustaría que nos compartan si han detectado algún paradigma, si han visto en la época de pandemia tuvimos mucho tiempo de pensar, de reflexionar, de hacer un escaneo, ¿no? De cómo somos y quiénes somos, aún estando en familia, e incluso estando en familia. Entonces quizás esta oportunidad ha podido ver algún paradigma o alguna limitación que antes no habían descubierto, y nos gustaría que nos compartan esa experiencia para poder conversarla aquí también en el próximo video. Nos va a encantar ver, conocer un poquito más de lo que nos quieran compartir. Bien. Y ahora vamos a empezar a deshilachar todo este tema, porque hubo partes en las que nos hemos descubierto, incluso Patricia y yo, de una manera, nos descubrimos y a la vez nos identificamos muchísimo. Entonces, estaría padrísimo que pudiéramos empezar a ver que no es lo mismo un paradigma, no es lo mismo un modelo mental, no es lo mismo una costumbre. Entonces, vamos a tomar un poquito todas estas cosas. Comenzábamos, Patricia hace rato me estaba comentando de como modelo mental, su experiencia anecdótica o su anécdota acerca de la palabra hasta, por ejemplo. Sí, ¿te la cuento? Por favor, cuéntame. Fue una cosa que me asombró mucho realmente. Apenas había venido a México a vivir y había quedado con una chica de ir a buscarla, de ir a verla a la oficina para hablar de un tema laboral, y entonces telefónicamente ella me dice, sí, ven a la oficina en el momento que quieras, que yo estoy hasta las 7. Y entonces yo me fui a las 5 de la tarde, porque en mi modelo mental hasta las 7 era, yo voy a estar presente hasta las 7. Ni bien llego a la oficina me dice, no está. ¿Cómo que no está si me dijo que iba a estar hasta las 7? Por eso, y claro, y por eso, y así estábamos, ¿no? Los dos hablábamos de diferentes cosas. Entonces ahí yo me vengo a enterar de que aquí la palabra hasta se usa de manera diferente, y son cosas que tuve que aprender, ¿no? Porque yo no las podía entender porque mi modelo no me dejaba. Entonces luego tuve que hacer como esas, muchas adaptaciones, pero por eso yo siempre recalco que es importante tener la mente abierta, y yo sé que cuesta mucho, y más cuando ya somos grandes, pero es la única manera de poder vivir en armonía, y eso es muy importante hoy en día, es vital, creo yo. Claro, porque nos tenemos que adaptar al final de cuentas a esta nueva versión de lo que tenemos que vivir. Otra de las cuestiones que tenemos, bueno, en específico las dos nos quedamos sorprendidas, fue cuando empezamos a entrar al tema de costumbres. Y le comentaba que una de las cosas aquí que podrían parecer paradigmáticas era la forma en cómo se hacía el arroz, que nos enseñan desde pequeñas que el arroz se fríe, o sea, cuando quieres hacer el arroz rojo,
lo metes con aceite y se fríe antes de vertir el jitomate y ya todo preparado. Y entonces vi la cara de mi amiga, así ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que se fríe? ¿Por qué hacen eso? Y entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que probablemente sí es un tema de paradigma, pero también es un tema de costumbres que tenemos en México, porque ahorita nos va a compartir ella también cómo se prepara el arroz en Argentina. ¿Y por qué lo fríen ustedes? Porque no, a decir verdad, mi paradigma es que no tengo idea. Ese es mi paradigma. Sí, no, nosotros en Argentina hacemos arroz blanco, o sea, hay muchas recetas, pero el más fácil, el más simple, lo lavamos muy bien y lo hervimos. Y dejamos consumir el agua a veces, o a veces con mayor cantidad de agua y después lo colamos. Entonces, claro, las diferencias no solo son de gastronómicas por los países, sino también el decir, ¿por qué lo lavo antes? Ah, no sé, mi mamá lo lavaba y me decía siempre que lo tenía que lavar. Y yo lo veo y está perlado, lindo, limpio, pero no, lo tengo que lavar. ¿Por qué? No sé. Yo también tengo que ponerme a averiguar eso. Claro. A ver, ¿por qué lavan el arroz, muchachas, muchachos? Cuéntenos, por favor, y si alguien sabe por qué freímos el arroz, también díganmelo, por favor. Uy, pero de recetas yo tengo un montón de paradigmas que, bueno, ahora no lo vamos a contar por una cuestión de tiempo, pero la verdad es que hay muchas lindas historias de paradigmas que tienen que ver con recetas de cocina. Y justamente, regresando al tema de paradigmas, estábamos comentando que también tiene que ver con un tema de la forma en la que consumimos y de cómo consumimos los productos, las cosas. Si bien es cierto, no me dejarán mentir, la mayoría de las personas que nos están viendo compran las mismas marcas de productos que venía comprando su mamá, que compraba la abuelita, e incluso en algunos casos lo usamos de manera similar y no nos hemos arriesgado a hacerlo de alguna manera distinta. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo? Ah, claro. ¿Cómo? De manera distinta. Igual y puede ser que quede mejor, puede ser que se ahorre tiempo, podríamos experimentar diversos resultados. Aquí la situación es de que traemos paradigmas que nos vinieron, o sea, nos enseñaron desde pequeños y nosotros los hemos venido repitiendo. Entonces, si ahora que ya lo sabemos, podemos estar un poco más abiertos para experimentar un poco más, por lo menos en la cocina y en las compras, porque pues no sabemos cuál va a ser el resultado futuro. Preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, otro paradigma que habíamos comentado con Aris era de creer que los productos más caros son los de mejor calidad. Y ahora con esta revolución del marketing ya nos estamos dando cuenta que no es tan así. Quizás es porque la marca es reconocida, pero es de igual calidad que otro, y entonces nosotros tenemos en la cabeza que no, si es caro debe ser bueno, o al revés, no, si vive en Polanco debe tener dinero. Por ejemplo, son paradigmas que sin darnos cuenta son esas percepciones que las vamos alimentando incluso y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exactamente, y yo creo que llegando al punto como ya más serio de la conversación, o más medular, o más que tenemos que trabajar en nosotros mismos, es cuando llegamos a la conjunción de, ok, paradigma tiene que ver con la percepción externa o de otras personas y la mía, percibo, en mi sistema de creencias, porque esa es como que la rama fundamental o va a ser nuestra raícita para formarme un paradigma, mi sistema de creencias. Y luego, ¿qué pasa con nuestro diálogo interno? ¿Qué pasa cuando empezamos a tener una percepción de mí misma que va acorde con mi sistema de creencias y empiezo a tener un diálogo interno negativo? ¿Cómo de pronto, cuando tenemos este tipo de situaciones que alguien nos dice algo negativo sobre nosotros, nuestro diálogo interno es acorde, empezamos a tener ciertas modificaciones en nuestro comportamiento, en nuestra imagen interna y obviamente repercute en la imagen pública. Entonces, ¿eso lo decís por lo que te conté de cuando yo era chica? No, no precisamente, aunque la anécdota también fue bastante curioso. Y es un ejemplo. Un ejemplo, yo por ejemplo siempre fui muy flaquita y muy chiquitita, y entonces las tareas
pesadas, como mover una maceta o correr una mesa. Cuando había que hacerlas, siempre decían, no, vos no, porque sos chiquita. Y yo me lo fui como creyendo, aún cuando fui creciendo. Yo no, porque era chiquita. Entonces, hasta que un día, ya más grande y viviendo sola, tuve que hacerlo, y me acordé, lo primero que me vino a la cabeza fue eso, no, yo soy chiquita, tengo que llamar y buscar ayuda. A ver, voy a probar a ver si lo puedo hacer. Y lo pude hacer sin ningún problema, pero esa voz me resonaba, y si yo no hubiera dicho, a ver, voy a probar, hoy estaría buscando ayuda constantemente. Claro, es que en muchas ocasiones nos limita todo este tema, toda la información que recibimos de las otras personas, que lo adoptamos y obviamente empezamos a tener como este tipo de situaciones, pero justo Que sabemos tiene que que ver, tenemos un paradigma, y hay que tiene que ver retarlo. con la autoestima también eso, fíjate, ¿no? Como, Claro que sí, entonces vamos a, si queremos tener una autoestima positiva, vamos a hacer un insight, vamos realmente a llegar a la raíz y decir, tengo paradigmas al respecto de mí, de lo que yo soy, y si los tengo, va a doler, se los puedo asegurar, pero sí, hay que retarlos. Tenemos que quitarnos ese miedo, retarlo, porque esa va a ser la única manera en que nosotros podamos tener un crecimiento real. ¿Y qué pasa con la imagen? ¿Qué pasa con nuestra imagen propia, con la imagen personal? Cuando ya retamos esa creencia, ese paradigma, bueno, ¿te empoderas? No, o sea, lo que le sigue. sí, uno ¿Cierto? aumenta la autoestima. Yo digo, quizás no sea la mejor analogía, ¿no? Pero cuando uno tiene un dolor de muela y sufre, sabe que va a ir al dentista y sabe que la curación va a doler un poco, pero una vez que pasás eso, ese pinchazo de la anestesia, o si incluso si tienen que extraer la pieza dental, luego después uno siente como, qué suerte, ya no siento más ese latir en mi cara. Y esto es lo mismo, o sea, trabajar con los paradigmas, lograr romperlos, empezar a hacer ese insight que dice Aris, a ver, ¿qué me está limitando? Porque aplicamos paradigmas en toda nuestra vida. ¿Qué es lo que me está limitando en esta situación? ¿O por qué tengo miedo? Empezar a cuestionarse. Y si no somos capaces, porque claro, no es fácil, no es una tarea fácil, nos estamos escudriñando nosotros mismos, pero si no podemos hacerlo solos, siempre tenemos a alguien que nos quiera mucho, en quien confiemos, no con cualquiera, y preguntarle cómo me ves a mí frente a determinada situación. ¿Por qué pensás que yo no puedo avanzar en tal o cual cosa? Y si no, bueno, por supuesto también estamos los coaches para ayudar en esto, pero esa sería una gran forma de empezar a romperlos, de empezar a vencerlos, y van a ver qué rico que sabe. Claro que sí. De hecho, yo, de manera particular, yo tenía muy gran paradigma con el tema de iniciar proyectos. Dios, cómo lo sufrí, lo sufrí. Pero vaya, en verdad lo que tenía al final de cuentas era más que paradigma, era miedo, pero no sabía. Sabía que estaba limitada, pero no sabía de qué manera. Cuando enfrento el tema del miedo, bueno, ahorita ya, proyecto que me ponen, proyecto que ya lo quiero empezar. Ahí le vas. Bueno, hasta aquí hoy con esta entrega de este video. Nos vemos en la próxima entrega. Por favor, déjennos comentarios vía inbox o aquí abajo en comentarios. Y nos vemos en la próxima. Suerte. Bye, bye.